Un cordial saludo para la audiencia de Enfoques 1A, programa que transmitimos acá en directo desde los estudios de 1A Televisión. Al darles esta cordial bienvenida, les queremos recordar a todos los que se sientan, los que nos sentimos pereiranos de corazón y de cuna, o de los que llegaron aquí y ya aman esta ciudad, que no podemos nunca olvidar, jamás debemos olvidar que quienes vivimos o pasamos la mayor parte de nuestros días y de nuestra existencia en esta ciudad, lo hacemos porque tenemos agua. Si aquí no hubiera agua, no tendríamos ciudad. Tengan la plena seguridad. El ser humano ya va a Marte y no han podido todavía hacer la primera aldea en Marte porque no hay agua en Marte. No han podido encontrar agua en Marte. Cuando encuentren agua en Marte, nos vamos a dar cuenta que en la Tierra estábamos perdiendo el tiempo y gastándonos nuestro más valioso recurso. De allí quiero decirles que evidentemente el patrimonio más grande que tiene la ciudad de Pereira es la cuenca hidrográfica del río Otún. Sin cuenca no hay río, sin río no vamos a tener agua en las casas, en las industrias, en las empresas, para mover las máquinas, para mover la gente, ¿cierto? Y sin agua y sin acueducto no habrá empresa de aguas y aguas. Por eso hemos invitado hoy al doctor Leandro Jaramillo Rivera para que, como gerente de la empresa de aguas y aguas, nos cuente cómo va la empresa en algunos aspectos que yo sé que son de su máximo interés. En un instante después de que escuchemos o miremos un mensaje que nos ha enviado el Aeropuerto Internacional Matecaña. La cuenca soporta cerca del 60%. Voy con el doctor Leandro Jaramillo. Bienvenido, doctor Leandro Jaramillo, a Enfoques 1A, y gracias por su asistencia. Don Luis, muchas gracias por esta invitación y esperamos también que tengan un maravilloso día en sus casas. Lo que acabamos de decir, doctor Leandro Jaramillo, sin cuenca no hay río, sin río no hay ciudad, sin ciudad no hay empresa, y si no hay empresa, pues ¿quién va a prestar el servicio de acueducto? Esa me salió bien, ¿sí o no? Es cierto, ¿Ah, sí? tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¿Qué opinión tiene usted del manejo que le estamos dando a la cuenca del río Otún? Pues estamos haciendo todo el esfuerzo por tener, la verdad, muy conservado nuestro más grande patrimonio. Es cierto, esta es una ciudad que es vulnerable en términos hídricos porque dependemos solamente del río Otún, únicamente de nuestro río Otún, y por eso es tan importante protegerlo. Ya nos estamos preparando para el futuro, sí. Estamos buscando entonces qué otras fuentes alternas de abastecimiento tenemos. Pero en este momento, hoy, somos vulnerables básicamente porque dependemos de este río. Y es una cuenca muy protegida. Allí tenemos el concurso de varias instituciones. Tengo que destacar el apoyo que tenemos con parques nacionales, con la Corporación Autónoma, con las alcaldías de Pereira y Dos Quebradas, y Santa Rosa, donde Sí. tenemos grandes áreas, y aguas de Pereira. De la cuenca alta del río Otún se tienen 26.000 hectáreas dedicadas a conservación, exclusivamente a conservación, que son propiedad del Estado, de cualquiera de las instituciones que mencioné hace poco. Y de la empresa de aguas y aguas son 6.500 las hectáreas que están dedicadas también a la conservación, a la protección y la preservación de recursos. Propiedad de la empresa, Sí, señor. 6.000 hectáreas. ¿Y el total de la cuenca son como 35.000 hectáreas o algo? 26.000. ¿El total de la cuenca? Son 35.000. 35. 26.000 dedicadas a protección, porque allí también tenemos los corregimientos de la Florida, está también el centro poblado La Bananera, que hacen parte de la cuenca. Nuestra cuenca alta comienza en el sector del Porvenir, donde está la Bocatoma. Sí. Ahí comienza nuestra cuenca alta. Y tenemos entonces diferentes usos, pero para nosotros es destacable la gran cantidad de hectáreas que tenemos dedicadas a la conservación de recursos. La cuenca media está en plena ciudad urbana, ¿cierto? No, Pereira está en la cuenca media. De Otún. Ya aquí a partir de Carulla, Sí, hacia abajo, de Belmonte para abajo. De la cuenca baja, sí señor. Sí, inclusive ahí hay una pequeña planta todavía existe la planta de energía de Belmonte. Y ahí cerquita va a quedar nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Hablamos de eso en un instante. Y mucho más abajo, pero mucho más abajo, yo estuve en una oportunidad en la estación Pereira, que es donde desemboca el río Otún, ese hermoso río que vemos ahí en la pantalla, doctor Leandro, desemboca abajo en el río Cauca. Así es. Un calor infernal.
ya es jurisdicción de Marsella. A un lado del río Sí. tenemos Estación Pereira, que es jurisdicción de Marsella, y al otro lado ya sería un corregimiento de Caimalitos. Pero entonces desembocas en Marsella, en el territorio de Marsella, no desemboca en A ambos lados. Ah, A sí, un lado Marsella, al otro lado Pereira. Pereira, y al frente Benalcázar. Porque hay un asunto muy interesante con nuestro río, doctor Leandro, y es que el río nace en jurisdicción, en territorio de Pereira, arriba en el Nevado Tolima. en el Nevado del Tolima. Sí, señor. ¿No es en Santa Isabel? Disculpe, el Nevado Santa Sí. Isabel a 4.900 metros sobre el Sí, nivel. correcto. Sí, Ahí, señor. en la laguna de Lotún pertenece al Nevado Santa Isabel, Sí, que señor. ya no tiene Nevado casquete. Santa Isabel. Ya no tiene casquete de Le hielo. quedan 6 años de casquete. Terrible, eso es doloroso, pero bueno. Entonces, y ahí nace en territorio pereirano, o sea, el mapa de Pereira, nace en el mapa, y desemboca abajo en la estación Pereira, en el mapa pereirano, y son... Unos 970 metros sobre el nivel, de 4.900 Sí. a 970 metros sobre el nivel del mar. Entiendo que al llegar allá, el río hace un recorrido como de 57 kilómetros. Sí, señor. ¿Cierto que Tiene sí? muy buena memoria usted. No, claro, es que yo amo mi río. ¿Y usted conoce la empresa? Yo conozco la empresa, pues trabajé con ustedes allá en Aguas y Aguas, pues no propiamente con usted, sino con el doctor Diego Barragán Correa, asesor de gerencia, desde el 2012 al 2015, cuando entregamos en febrero del 2016 la gerencia a Francisco Valencia, el hoy gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña. Bueno, hablando de la cuenca, ¿está amenazada de alguna manera la cuenca? Nosotros ya estamos sufriendo efectos de la variabilidad del cambio climático. Usted ahorita lo acaba de mencionar. En unos 6 o 7 años no vamos a tener casquete de hielo en el Nevado Santa Isabel. Santa Ya Isabel. no va a existir. Pero la cuenca es mucho más que el casquete de hielo. Tenemos nuestra laguna y tenemos una gran zona de recarga muy importante, aquella que comienza desde el Cedral hasta la laguna. Esa zona de recarga es importantísima. Sí. Sin embargo, pues la ciudad sigue creciendo. La demanda de agua sigue en aumento. ¿Qué tenemos nosotros que estar haciendo en este momento? Buscar otras alternativas, porque la cuenca en este momento, de acuerdo a lo que hemos revisado en escenarios tendenciales, no vamos a tener problemas de abastecimiento hasta el 2050. Pero si nos aumenta la demanda de agua y las condiciones climáticas son desfavorables, pues ya vamos a tener inconvenientes años más acá. Esa desfavorabilidad climática que usted menciona, siempre la ha tenido el río, porque cuando llueve mucho, como en estos casos, en estos días, llevamos 2 años de permanente lluvia, los aguaceros de estas noches han sido terribles. El río, o sea, es malo si llueve y es malo si hace mucho verano. Yo recuerdo al doctor Diego Barragán, gerente, por allá en la fecha que les mencioné hace un momento, que llegaba 7:30, 7 de la mañana, 7:30, a preguntar cómo estaba la cota del río, porque hay que decirlo, el río Tun en determinado momento, en ciertos momentos, dependiendo del clima, no es un río, es una quebrada. Es cierto. Entonces, del nivel del río depende el suministro de agua potable de la ciudad, salvo nos curamos en salud porque con los tanques de provisión que tenemos son bastante robustos. Sí, tenemos una serie de tanques que distribuyen el agua en la ciudad que nos dan a nosotros un tiempo para poder regular entonces condiciones en el río. Pero usted lo dijo muy bien, nuestro río es muy susceptible a la variabilidad del clima. En un aguacero subimos a una gran cantidad de agua de un tipo torrencial, nuestro río es torrencial, pero cuando tenemos épocas de calor continua también tenemos entonces crisis porque posiblemente no cumplamos ni siquiera con el caudal ecológico que se debe quedar en el río. Entonces y cuando hay avalanchas, mucho más el verano. Y cuando hay avalanchas la cosa es terrible porque el agua se pone muy turbia. Completamente turbia, pero la planta, con las modificaciones que se le han hecho durante los últimos años, y el doctor Barragán estuvo también en gestiones allí, pues tiene la capacidad de poder tratar el agua así venga con un gran nivel de turbidez. Es mucho más complejo cuando tenemos problemáticas de sequía. La turbidez, claro que nos pone a trabajar más, claro que se consume más elementos para hacer el tratamiento, pero la planta tiene la capacidad de hacer la remoción necesaria y entregar agua potable en épocas de lluvia. Usted ha mencionado, y a mí me queda muy mal decirlo porque pues es parte interesada por el afecto, por el aprecio, por el cariño que yo personalmente le tengo al doctor Diego Barragán Correa, quien fue mi jefe en varias administraciones, en la empresa de teléfonos, en la Telefónica de Pereira y en Bogotá en la Previsora Seguros y después acá en Aguas y Aguas. Pero soy testigo de primera mano del esfuerzo, de la gestión que se hizo durante su administración para hacer 2 cosas importantes. Lo de Nuevo Olivaré, doctor Leandro,
Con el derrumbe en el año 1986, la ciudad se quedó 11 días sin agua. 11 días sufriendo. Sí, señor. Yo era director de noticias de RCN y eso fue una tragedia que obligó inclusive al presidente Virgilio Barco a llegar a Pereira a ofrecer colaboración. Intervino la presidencia de la República y eso fue porque hubo el derrumbe allá en el, ¿cómo se llama? Carbonero, talud del Carbonero. En el talud del Es Carbonero. el talud que acompaña la vía que va hacia el corregimiento de la Florida a mano derecha. Es un talud que tiene una familia de microfallas que requieren ser intervenidas para tener... Terribles. Digámoslo de una vez, doctor Leandro. Cuando usted habla del talud del Carbonero es que allá donde está, a un lado de la Boca Toma, hay una loma que está, la loma no es así, está inclinada. Sí, señor. Y está inclinada sobre el canal de conducción de agua al acueducto Que local. llevan agua cruda para la planta de tratamiento. Y ahí hay una loma que está inclinada, ¿cierto? Sí. Y hay una falla sísmica ahí, en ese sitio, donde aquí haya un temblor de tierra que afecte esa infraestructura importantísima para la ciudad, nos quedamos otra vez sin agua. Es cierto, ya se han hecho intervenciones en el 2020 por 4.000 millones de pesos para buscar la mitigación del sector más crítico del talud del Carbonero, pero todavía nos faltan recursos cercanos a los 15.000 millones para hacer las obras integrales y que estemos mucho más tranquilos como ciudad. Eso es prioritario. Sí, señor, creo que es la inversión más importante que podemos tener en términos de agua potable para la ciudad. Yo diría que es más importante que lo que se hizo, siendo muy importante también en el Egoyá, en la administración del doctor Gallo. También de gran importancia. Sí, Tenemos sí. que recordar que con los No le estoy sismos, quitando la importancia, sí, sino los que yo sismos digo, tuvimos, es decir, traer agua del río Tuna Pereira es salvar la ciudad. es cierto, es cierto. En este momento podríamos decir que la obra más importante. Tenemos el proyecto radicado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Perfecto. Y la idea es que podamos, entre la administración de la empresa y el gobierno nacional, poder cofinanciar un proyecto de gestión de riesgo importantísimo. Eso me gusta escuchar eso, que hay un proyecto ya radicado. Formulado, completamente radicado, sí, señor. Muy bien. Y hablan ya de un costo de 15.000 millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente. Bien, planteemos otro tema. Es que el doctor Leandro Jaramillo es administrador ambiental de la Universidad Tecnológica y además de eso tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad Javeriana y una especialización en alta gerencia de la Universidad Libre Seccional Pereira. O sea, está bien cuajado desde el punto de vista del conocimiento del tema que estamos tratando acá. Por eso me gusta a mí hablar con personas como él, que nos van a dar muchas luces o nos están dando luces sobre ese estado de arte que debe tener nuestro sistema de acueducto en la ciudad de Pereira. Yo quisiera, doctor, que habláramos entonces de lo que sigue, con el apoyo de producción. Hablemos de la planta de tratamiento de aguas de Pereira, la PETAR, que se proyecta construir en el sector de Cerritos. Esto es el pago de una deuda ambiental que tenemos con el río. Nosotros tomamos agua del río de buena calidad, la tratamos, la entregamos potable en cada uno de los hogares y la contaminamos en nuestras casas, la contaminamos en las industrias de la ciudad de Pereira y se la estamos entregando contaminada nuevamente al río. Al río, sí. Lo que esperamos es que esta infraestructura sanee el río. Tiene calculado unos porcentajes de remoción del 95%. Esa es la planta. Ese sería un esquema de cómo funcionaría la planta. Estaría ubicada en el sector de Carulla, en la parte trasera de Carulla, Sí. ahí muy cerca al barrio de Monte Bajo. Va a estar construida al lado y lado del río Tun. Una va a quedar entonces en el corregimiento de Cerritos, una parte, y la otra parte en el Ahí está, corregimiento una serie de tanques, Comida ¿no? Baja. Así es. Vamos a trabajar con la tecnología que se llama lodos activados. Vamos a generar energía. La idea es que sea una planta sostenible energéticamente. Sí. Tiene unos altos consumos de energía porque gran cantidad de sus elementos son electromecánicos y se requiere energía para el funcionamiento de la misma. Entonces es buscar también ser sostenible en ese sentido. Y por último se hace desinfección del agua para entregarla nuevamente Al río. O sea, ¿nos podremos volver a bañar en el río Tun? Sí, señor. Ese es lo objetivo. Yo nadé en el río Tun. Sí, señor. Allá arriba en la curva, Paseo de Caracol la sin problema curva. alguno abajo en Estación Pereira. Paseo de olla. Ahorita, sin inconveniente. Qué ese es el bueno. objetivo. ¿Y por qué no? Es pensar que podamos recircular a futuro agua. Porque Y entonces pesca. sale agua. Sí, las condiciones del río van mejorando. Hay que agradecer también algo a nuestro río. Tiene una gran capacidad de autodepuración. Sí, por el choque del agua contra las rocas. Por el lecho rocoso, por Sí, su sí, sí. pendiente, por la velocidad, diferente al río Consota.
Río Consulta no tiene esa misma capacidad de depuración, por eso también es un criterio para instalar la planta Sí. en la cuenca del Otún. Y también hay que tener en cuenta que el río Consota llega a La Vieja y en La Vieja se toma el agua para Cartago. Horrible. Nosotros le entregábamos el agua residual a la bocatoma de la ciudad de Cartago. Era horrible, como usted lo dice. Horrible. En este momento ya está en funcionamiento el túnel trasvase, que esas aguas residuales, el 70% de las aguas residuales de la ciudad llegaba a la cuenca del Consota. O sea, había también un desbalance hídrico. Ya hay un proyecto, llamado el proyecto Trasvase, que está funcionando, que toma todas las aguas residuales que caían a esta cuenca Consota y las está llevando a su cuenca originaria, que es el río Tún. Es una obra realmente de una envergadura a la altura de lo que hicieron los pereiranos en los años 30, cuando trajeron una planta telefónica de Alemania, cuando montaron la primera empresa de energía en la ciudad de Pereira, cuando hicieron el zoológico Matecaña, las grandes cosas que con criterio cívico se hicieron en los tiempos de los años 30 a los años 60 aproximadamente. No hemos vuelto a hacer grandes cosas, y esto de la PETAR, que yo tengo algún conocimiento del tema, pues puedo decirle con confianza a la gente que es una maravilla de obra la que la ciudad va a tener, porque recuperar nuestros ríos, el Consota y el río Tún, que además es una ciudad bañada por dos ríos, no deja de ser un privilegio en un mundo que está cada vez más agotado del vital líquido. Sin embargo, hay problemas a la vista. Hablemos de esos problemas de la PETAR, doctor Leandro Jaramillo. Nosotros salimos a licitación internacional en el mes de febrero. Sí. Y la licitación, o al menos ya la apertura o la entrega de sobres, o sea, cuando se sale a licitación, las empresas que están interesadas en construir, pues nos entregan sus propuestas. Esta entrega de propuestas estaba pactada para el 1 de julio, si no estoy mal. Pues ninguna empresa se presentó. Por el problema del dólar. Por el problema del dólar. Nosotros habíamos calculado una planta de tratamiento con un dólar a nuestros 1.800 pesos. Estábamos en esa época, en ese momento específico, 4.500, 4.400, fluctuante. Entonces eso genera una gran incertidumbre financiera para cualquier empresa en el mundo, porque estábamos esperando las mejores empresas del mundo en esta licitación. Ya se habían tenido preguntas en el proceso licitatorio, eran 17 firmas, entonces nosotros estábamos, venga, hay 17 firmas interesadas en este proyecto, pero con esos cambios, con esa fluctuación del dólar, y también hay que tener en cuenta, el IPC aumentó un 10, estaba calculado inicialmente con un 7 y aumentó un 10, pero elementos como el acero subieron un 65%. El acero, sí señor. Como el cemento, un 25%. También subió. Muy por encima del IPC. Y esto pues ha creado un desequilibrio financiero en el proyecto. ¿De cuánto? Estamos hablando, de acuerdo a lo que calculamos hace unos 10 días, de unos 35.000 millones de pesos. 35.000 millones de pesos contra el valor de las licitaciones, ¿de cuánto? 264.000 millones. Estamos hablando entonces que de un cuarto de billón de pesos. Sí, señor. 264.000 millones de pesos. Calculada la licitación, en ese momento estamos hablando ya de 299.000 millones. Terrible. De pesos. Pero nosotros 32.000 millones de pesos. No podemos renunciar al proyecto. No, ni peligro. Varias cosas. Es el proyecto más maduro en términos de saneamiento de todo el país, más refinado técnicamente. Hay un concurso de diferentes instituciones que también lo hacen fuerte. Aquí tengo que agradecer el apoyo que se ha tenido de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, de la Alcaldía de Pereira, de la Alcaldía de Dos Quebradas, de Serviciudad, claro, del Ministerio de Vivienda, específicamente del Viceministerio. Del área de aguas. Así es. ¿Qué tenemos nuevamente? Adelantar las gestiones con Viceministerio, con el nuevo gobierno, con las empresas también aportantes a nivel local y buscar ese cierre financiero para salir. No hay sino dos soluciones, esperar a que baje el dólar o que el gobierno nacional le inyecte recursos al proyecto. Es lo que estamos Porque viendo. nosotros plata tenemos, pero estamos mal de ropa, ¿cierto? Estamos mal de ropa. Sabemos, es que la empresa ya ha comprometido cerca de 100.000 millones de pesos, aguas y aguas. Solamente aguas. Los mayores aportes son aguas y el ministerio. Y aguas y aguas están ya cercanos a los 100.000 millones de pesos. Entonces ya no tenemos capacidad de seguir aportando al proyecto, pero hay que adelantar en las gestiones a nivel nacional que nos permitan conseguir estos recursos. ¿De cuánto fueron las utilidades de la empresa Aguas y Aguas en la vigencia del 2021? 2019 a 2020 fueron de 9.800 millones de pesos, sí. Después tuvimos unas de 8.000 millones de pesos y el año anterior de 4.000 millones de pesos. ¿El año anterior? Sí, señor. ¿Bajó? Sí, señor. Los resultados después de pandemia fueron más difíciles, claro que sí. Y los recursos que generaron de utilidades en el 2020
fueron destinados a aliviar. La verdad, la administración municipal fue clara en ese momento, necesitábamos cubrir todos los gastos y costos que se generaban para atender la pandemia. Sí, señor. Entonces fueron destinados, pues la administración ya le dio uso. Ayudarle a la gente que no tenía con qué pagar en ese momento. El programa 3210, que era el pago de servicios públicos a los tratos 1, 2 y 3 durante 2 meses. Venga, doctor Leandro, yo tengo un catálogo de cosas para hablar con usted. El tiempo es muy limitado, el tiempo no perdona, es inexorable. Sí, pero no quiero dejar pasar por alto, doctor Leandro Jaramillo. Usted es administrador de empresas y es una persona que estudia, que lee, que ama la academia. ¿Qué está haciendo Aguas y Aguas para generarle valor agregado al producto agua? Para mí lo más importante en este momento, toda la protección de nuestra cuenca. Tenemos la cuenca más monitoreada del país. Sí. 18 estaciones hidroclimatológicas telemétricas. ¿Qué significa esto? Son 18 aparatos dedicados a recoger información y se envía cada 5 minutos a la red hidroclimatológica del departamento. Nosotros sabemos qué pasa en términos climáticos en nuestra cuenca. También tenemos estudios de isotopía. ¿Qué es esto? Una gota de agua que cae en este predio, podemos monitorearla y para saber a qué cuenca llega. Puede que vaya hacia otra cuenca, puede que llegue a nuestra cuenca, para saber cuál es el sitio que debemos proteger o cuidar, cuál es el objeto de protección en nuestra cuenca, hacia dónde. Los acuerdos de conservación que tenemos con los campesinos en el bosque. O sea, hay que proteger muy bien nuestra cuenca, pero esto otro sumado al plan de aseguramiento hídrico es pensar la ciudad en el 2070, 2080, 2090. Sí. ¿Cómo vamos nosotros como ciudad, una ciudad pujante, que crece, atractiva, el mejor vividero, como le decimos? Sí. Pues está llegando mucha más gente a la ciudad y está creciendo Pereira. Entonces, ¿cómo vamos a abastecernos? Agua subterránea, vamos a cosechar agua desde las infraestructuras de techo, vamos a hacer una gestión más inteligente del agua. ¿Qué tenemos que hacer para que entonces la ciudad pueda seguir desarrollándose sin comprometer entonces su seguridad hídrica? Doctor Leandro, a mí me preocupa muchísimo, y yo creo que es una preocupación también de la opinión pública en general, la capacidad tan limitada que tiene la empresa Aguas y Aguas para atender la extensión del servicio. Por ejemplo, venderle agua en bloque a otras ciudades, a Cartago, por ejemplo. Todavía tenemos que fortalecer más nuestras redes. ¿Sí? Tenemos unas inversiones importantes para... Cerritos todavía no está bien cubierto. Cerritos. Tendríamos que hacer una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos para atender desde el tanque Matecaña, que queda en el sector del aeropuerto, hasta más allá de la calle 100. ¿Por qué? Vienen también unos usos muy importantes en los sectores de Cerritos y necesitamos fortalecer esta infraestructura, la clínica de 4º nivel y todos los desarrollos que se van a dar alrededor. Pues necesitamos tener unas redes robustas, unas redes que tengan la capacidad de soportar todos estos consumos que tiene la ciudad proyectados en sí. ¿Cuántos usuarios tiene hoy Aguas y Aguas? Estamos hablando de cerca de 165.000 usuarios. ¿Y el crecimiento es exponencial o es...? No, estaba calculado un crecimiento mayor. ¿Sí? La verdad, ha habido una contracción en la construcción. Y también lo siguiente, ya los hogares también son más pequeños. Antes hablábamos de familias de 5 o 6 personas. Ahorita hay familias de una persona y un gato, una persona y un perro, 2 personas. Entonces también eso puede aumentar en el número de suscriptores, pero no en los consumos de la empresa. Disminuye las familias, el tamaño de las familias, pero aumenta también el tamaño de la tarifa, ¿no? No, la tarifa es una tarifa, la verdad, muy competitiva a nivel nacional. Estamos sí por encima de Bogotá y Medellín, pero ellos manejan las grandes economías de escala. Pero las empresas de agua potable en el país, y estamos dentro de las mejores, estamos hablando de la 4ª mejor empresa del país según el indicador único sectorial, la forma en que miden las empresas en todo Colombia, somos la 4ª. Y si nos vamos a comparar con las cuartas, con las mejores, digo, sí, tenemos una muy buena tarifa. El promedio de una familia, estrato 4, que se consuma los 12.3, 12.4 metros cúbicos al mes, es de 60.000 pesos. Vamos a comparar eso con la tarifa de energía o la tarifa telefónica. Sí, la verdad, es un alivio. Doctor Leandro, se nos agota el tiempo. Solamente quería aprovechar por intermedio de su persona, extender una felicitación a todo el personal de Aguas y Aguas porque están cumpliendo 25 años desde que en 1997, siendo alcalde Juan Manuel Arango Vélez,
se creó la empresa Aguas y Aguas, como se crearon las otras 4, de las cuales ya desapareció una, que fue la de Multiservicios. Felicitaciones por esos 25 años. Es felicitar a los compañeros que día a día trabajan en la empresa, también felicitar a todos los usuarios de la empresa que creen en nosotros y esperar entonces que esta empresa sea completamente duradera, que siga siendo de los pereiranos. Los problemas con el sindicato, hay mucho ruido con eso. Estaban en elección de sindicato, entonces era también momento para ellos mostrar su fortaleza Sí. interna. Ellos solicitan que tengamos más vinculación de personas, o sea, que crezca la nómina. Nuestra junta es una junta muy reservada en ese sentido, entonces es muy difícil que planteen crecimiento de la nómina en este momento. Hay quejas de la junta porque dicen que hay funcionarios que ganan mucho más que el gerente y el alcalde, eso es cierto, pero son las negociaciones sindicales que así se han dado. Entonces, claro, en estos ejercicios de administración de una empresa de más de 300, cerca de 320 empleados que tenemos, pues claro que se dan esas pujas al interior. Pero 3 años del doctor Leandro Jaramillo Rivera al frente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, el patrimonio más preciado de la ciudad, que esperamos que no se marchite como empresa, porque uno no sale del patrimonio más valioso que tiene en la familia, no sale, uno no vende los hijos, no. uno no, bueno, ya iba a decir algo de la esposa, pero sí, pues se divorcia porque no puede hacer, ¿cierto?, que se separe de ella o algo así por el estilo, por circunstancias que no son del caso, pero los hijos se pueden asimilar muy claramente a lo que son nuestros 2 ríos tutelares, el Otún, el río Otún y el río Consota, y está en manos de ustedes, los administradores de este patrimonio, doctor Leandro. En manos de todos, don Luis. Ahí necesitamos también una ciudadanía muy consciente de la importancia de nuestras cuencas, de la protección, del cuidado, de los recursos naturales tan valiosos que tenemos, pero que son también vulnerables a todo lo que hacemos, porque todos los días generamos impactos en nuestro medio ambiente, pues también necesitamos una ciudadanía mucho más consciente y que trabaje de la mano de las instituciones. De acuerdo. Al doctor Leandro Jaramillo Rivera, gerente de la empresa de Aguas y Aguas, y a ustedes, amable audiencia, muchísimas gracias. Recuerden que de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, a través de los canales de 1A Televisión, Noticias 1A, en Facebook y en YouTube, pueden ver el programa en cualquier momento del programa que les estamos presentando, Enfoques 1A. Hasta una próxima oportunidad.